Muy buenas noches, hermano y hermanos y hermanas. Qué gusto estar una vez más en esta reunión semanal. Y pues como hermano compartía, nos toca este mensaje número 30 que habla acerca del matrimonio. Eh, el asunto del matrimonio, al menos lo que pues vamos a poder ver en esta noche, es un asunto que tiene que ser resuelto, ¿verdad? Tiene que ser resuelto porque pues hay muchas incógnitas o hay muchas cuestiones que giran alrededor de esta institución o de este término del matrimonio. Así que, así como tratamos anteriormente cuestiones como nuestras reacciones. ¿Se acuerdan que tocamos esto en un mensaje anterior? ¿Cómo debemos reaccionar? Es un asunto que había que resolver y no es que ya esté resuelto como un punto visto. Todavía estaremos tratando con este asunto, pero son asuntos que tenemos que resolver. Anteriormente también hablamos sobre el asunto de las finanzas. En ese tema de las finanzas, de lo que se trataba mucho, había muchos puntos alrededor del asunto de las finanzas, pero en esencia trató de cómo es que debemos ser libres y Dios quiere que seamos libres de la influencia que tiene el dinero sobre el ser humano. Así que el matrimonio también es otro asunto que tenemos que tratar, que resolver. ¿Ah? Entonces, vamos a ir viendo porque el matrimonio es algo que, que, que es algo maravilloso que Dios instituyó, como decía el hermano José hace un momento, ¿verdad? Pero es algo que es maravilloso, que es santo, que es importante. Y pues de eso vamos a platicar, vamos a examinar el matrimonio desde varios ángulos, vamos a investigarlo o vamos a considerarlo de, desde varios puntos de vista o desde varios lugares. Lo primero que debemos comprender con relación al matrimonio, eh, o uno de los aspectos que tenemos que considerar con respecto del matrimonio es el sexo. Este asunto es muy importante que nosotros tengamos la suficiente madurez de poder afrontar, tener este tipo de conversación, ¿verdad? Eh, el hombre o el ser humano tiene la conciencia del sexo, la percepción de este asunto del sexo de la misma manera que nosotros somos conscientes de que tenemos hambre, ¿verdad? Dependiendo de los horarios, ¿verdad? Dependiendo de las actividades que tengamos cada uno de nosotros, algunos desayunan muy temprano, ¿verdad? Entonces, a las 6 de la mañana ya empieza, ay, ¿verdad? Tengo un vacío, ya hasta el estómago le hace ruiditos porque ya está programado. Usted se programó para que a cierta hora tiene que desayunar. Y si por alguna razón no logra desayunar a esa hora, se vuelve un problema, ¿verdad? Ya que tengo hambre. Entonces, esta es una situación de ser consciente de. Entonces, sabiendo que usted desayuna todos los días a las 6:30, o esa es su costumbre, unos minutos antes viene y va a preparar su desayuno. A ver qué es lo que desayuna. Desayuna fruta, agarra una papaya, la pela, la hace trocitos, le quita las semillas y ahí está su papayita lista para que a las 6:30 usted se coma su desayuno. Por el contrario, si hace frijoles con unos huevos y pan, pero usted es consciente de que tiene hambre o va a ser consciente de si está en el camino y en su trabajo, anda circulando por la ciudad y dice 12:15. Algunos almorzamos, aquí decimos como los albañiles, ¿verdad? A las 12 en punto es hora de almuerzo y no puede suceder nada ahí almuerzo porque tiene que haber almuerzo. Entonces, estamos 12 menos cuarto y la comida y hay que empezar a ver qué. Si usted va manejando, bueno, aquí qué puedo buscar, qué va a buscar y empieza porque usted es consciente de esa necesidad, ¿verdad? Hay muchas necesidades de las cuales nosotros no somos muy conscientes, ¿verdad? A veces, pues el hermano Lee una vez cruzó la pierna y los hermanos vieron que tenía un hoyo en la suela del zapato, ¿verdad? Entonces, algo de lo cual él pues, no le prestó importancia, ¿verdad? Hay muchas situaciones sobre las cuales nosotros en el hogar, ¿verdad? A veces
no nos damos cuenta que falta el azúcar, no nos damos cuenta que no hay papel, o no nos damos cuenta que las niñas o los niños les falta esto y lo otro. De veras necesitamos ser conscientes de todo, ¿verdad? De muchas cosas. Y pues cuando hablamos del matrimonio, la conciencia de qué es lo que nos impulsa o nos motiva hacia el tema del matrimonio, la conciencia de la sexualidad, la conciencia de esto, que para los que estamos casados ya es una situación que es una necesidad como comer. Y de verdad es un tema bien interesante. Para muchos puede que sea incómodo dependiendo del trasfondo que tengamos, ¿verdad? Pero es algo que es santo y este es el problema. ¿Por qué es tan difícil de hablar de sexo? ¿Por qué es tan difícil eso? Por nuestra concupiscencia. Por eso, porque el matrimonio es santo y el sexo en el matrimonio es santo. Dios lo hizo así. Si usted piensa, no, que por qué va a hablar esto, y hermano, y por favor, esto sí no va para la radio, ¿verdad? Disculpe, esto está bien aquí, pero la radio sí no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Vamos a ver una cita que me sorprendió mucho, en 1 Timoteo, si no estoy mal, donde se profetiza que en el futuro van a haber unas doctrinas de demonios, donde van a prohibir el matrimonio, vendiendo la idea de que al no casarse uno es santo. ¿Por qué está haciendo? Están haciendo sucias en las relaciones sexuales que son que sean dentro del matrimonio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace que nosotros no podamos hablar al respecto? ¿Verdad? Nuestros pensamientos de lo que nosotros estamos llenos. Esto es un mensaje muy humano, de verdad que sí, pero vamos a ver cómo el Señor lo afronta, cómo es que trata este asunto del matrimonio. Así como cuando hablamos de las finanzas, cuando hablamos de cómo deben ser las finanzas, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto de las finanzas? La influencia que tiene el dinero en las personas. Ahora vamos a hablar del matrimonio. Y el punto de partida del matrimonio es hablar del sexo. ¿Verdad? De eso propiamente, que nos impide poder afrontarlo de una manera sin ruborizarnos y sentirnos incómodos, nuestros pensamientos, donde nosotros decimos, no, eso es sucio, ¿verdad? Eso es no sé qué, no, yo no puedo hablar de eso, no me diga nada de esto. ¿Por qué actuamos así? Porque se nos ha inculcado que eso es sucio cuando no lo es, ¿verdad? Siempre y cuando sea dentro del matrimonio, el matrimonio es santo. ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, si seguimos con la analogía del hambre, sentir hambre es natural. Aquí en Guatemala son las 6:30 y yo ya tengo hambre, ¿verdad? Esto es porque ya es la hora aquí para mí. Eso es natural. Pero, por ejemplo, si vengo yo y movido por el hambre, robo un alimento, eso constituye pecado. La forma normal y santa de satisfacer el deseo el satisfacer el hambre que yo pueda tener, tiene que ser satisfecho de una manera apropiada. No debo robar comida, sino si voy a consumir algo que está en la calle, pues lo debo comprar. Si estoy en mi casa, pues, y tengo la manera, pues voy a buscar a la cocina que hay, y esa es la manera de satisfacer el deseo o la necesidad de hambre. Si robo alimentos, eso constituye pecado, porque estoy usando una manera o un medio impropio para satisfacer un deseo natural, un deseo normal. ¿Verdad? Eso es nuestro punto de partida. Tener conciencia del sexo es algo natural. Y cuando digo natural no me refiero a algo carnal, no, sino algo normal, algo que es natural y ser consciente de esto no es pecado. ¿Cómo puedo ser consciente del asunto de la sexualidad o del asunto del sexo? Para poner un ejemplo, porque pues esto es algo muy peculiar de tratar. Entonces, en algún momento puedo yo testificar de algunos casos que he visto. Algunos hermanos llegan a cierta edad y manifiestan que, pues mire, yo ya estoy trabajando, mire, ya tengo tantos años, tengo 30 años, tengo 25 años, tengo 35 años,
y estoy soltero, trabaja que trabaja, luego regreso a mi casa y eso está vacío, ahí no hay nadie, ¿verdad? Y yo tengo el deseo de tener una familia. Esa es la conciencia del sexo, ¿sí? Esa es la conciencia del sexo, la tener esa necesidad de iniciar o de establecer una familia, ¿verdad? Y tener esa comunión, ya sea con los hermanos o con su papá, como sea el asunto, pero a eso es lo que el hermano se refiere con la conciencia del sexo, tener esa conciencia de que debo formar una familia, de que me siento solo, ¿verdad? Por alguna razón, eso no constituye pecado. Ahora bien, escuche bien esto, si alguien se vale de medios impropios para satisfacer tal apetito, entonces ahí eso cae en pecado, ¿verdad? Hay una recomendación muy válida de Pablo que dice que el mal que está en nuestra piel. Por ejemplo, los que servimos con jóvenes, cuando nos toca con los jóvenes, ¿verdad? Y estamos ahí como que fuéramos policías, hermanas para allá, hermanos para allá, por favor, váyase usted para allá, los cuantos son para allá los hermanos. ¿Por qué es esa cosa? Es que, ¿y cómo se van a conocer? No, pues se van a conocer en algún momento, ¿verdad? Pero estamos vigilando esto, ¿por qué pastoreando esto? Yo tengo hijas, por ejemplo, imagínense cómo estoy, ¿verdad? Entonces, cuidamos de las interacciones con los jóvenes, con las señoritas. ¿Por qué razón? Para que ellos no tengan un comienzo incorrecto, impropio, para que despierten en ellos una conciencia que no debe de aparecer muy temprano, ¿verdad? Pero otra vez, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de esto? Porque esta conciencia es la que conduce y usualmente a este pecado carnal, que en el caso de los solteros es la fornicación, que eso causa muchos problemas. ¿Verdad? Y en el caso de los que estamos casados, si eso está descontrolado, se llama adulterio, ¿verdad? Entonces, otra vez, el matrimonio, ¿cómo es? Es santo, por Dios, es santo. Es algo que fue instituido, pero mire esto en Génesis 2 es bien impresionante cómo es este cuadro maravilloso donde el matrimonio es instituido. Después de haber edificado a Eva, se la entrega a Adán y el versículo final dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire, este mensaje, este versículo es bien interesante y bien maravilloso, ¿verdad? Le dio a su esposa, porque dice uno, ¿y si Adán y Eva se casarían? Claro que se casaron, ¿verdad? Hubo ahí un matrimonio. Mire ese pensamiento de conclusión después de esa ceremonia. ¿Por qué están juntándose estos dos? Porque el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa y ser una sola carne. ¡Qué maravilla! Ahí fue donde esa palabra de conclusión después de esa ceremonia que se dio en esos tiempos muy primitivos, ¿verdad? Pero entonces otra vez, el asunto de la conciencia del sexo no es pecado, pero si una persona se vale de medios impropios para satisfacer tal apetito, ahí es donde cae en pecado. Es bien interesante también cómo el hermano ni menciona aquí lo que nos dijo el hermano José hace un ratito. El matrimonio fue instituido antes de la caída, en el capítulo 2 de Génesis. Puede ir usted a Génesis y a leer ahí cómo es que empieza esta última parte donde Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces, pues Dios le da a Adán, le da a Eva. Pero esto es antes de que sucediera la caída. Uno dice, bueno, mire, es que de plano cayeron en pecado, desobedecieron, se vieron desnudos y ahora tuvieron que casarse. Oiga esta expresión, ¿verdad? Tuvieron que casarse. No. Dios estableció el matrimonio, lo estableció. Y sabe, más adelante, si el Señor nos permite, vamos a ver eh, en una parte donde la razón por la cual que
había que destruir a esa serpiente. ¿A qué era? Tenía que ver esta unión primero, por un lado. Por otro lado, también en el matrimonio es algo tan maravilloso y tan necesario porque por medio del matrimonio Dios obtiene su simiente. Dios obtiene su simiente por medio del matrimonio. Así que esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es maravilloso, tener esta consideración. Pero volvamos otra vez a, a, a este asunto de la conciencia del sexo. Miren, tener la conciencia de que el sexo es algo pecaminoso es un pensamiento pagano. Así lo tipifica el hermano, ¿verdad? Miren, algunos han sido muy dañados porque crecemos debajo de esa cubierta, ¿verdad? De que esto es malísimo, de que esto es algo sucio, de que esto, no. Dentro del matrimonio, el sexo es glorioso, es bendecido, es la forma en que Dios hace que un hombre y una mujer sean una sola carne. Por un lado. Por otro lado, trae la simiente de Dios. Hebreos 13:4 dice, honroso sea entre todos el matrimonio. El matrimonio no solo es honroso, sino que es santo. Santo. Y miren, debemos todos darnos cuenta de que el matrimonio es algo limpio. Es limpio. De veras, en cuanto a las relaciones entre esposo y esposa, nosotros debemos aprender y ser iluminados por el Señor, de que Dios soberanamente nos da nuestra esposa a nosotros, ¿verdad? O a ellas nos da a nosotros hacia ellas. Pero tenemos diferente formación, diferente trasfondo. Yo recuerdo muy niño, estaba muy pequeño cuando me di cuenta, mi papá y mi mamá no son familiares, ¿verdad? No había entendido la relación que existía. Ellos son mis papás, pero entre ellos, ¿verdad? Vienen de familias distintas. A veces nosotros no caemos en este asunto. Y por lo mismo tenemos un montón de conceptos causados por el trasfondo y a veces por mucha falta de información, de conocimiento, de experiencia y sobre todo falta de Cristo, ¿verdad? No solo como vida, sino como persona. Pero así como en algún momento, el asunto de la mente, dicen, no, la mente es sucia, la mente es esto, y llegamos al punto de satanizar la mente, cuando la mente es quien nos hace poder ir al espíritu y sacarnos cuando estamos en la carne, ¿verdad? Es la mente. Pero llegamos al punto de satanizar la mente que caemos en introspección. Asimismo, el asunto de la conciencia del sexo debe ser algo que debe ser procesado de una manera muy limpia. No ponerlo como inmundo. No lo pongamos como inmundo. Si el matrimonio como es, honroso, ¿verdad? La relación sexual como fue ordenada por Dios es santa, es limpia y es incontaminada. ¿Por qué razón insiste el hermano en tratar esto de esta manera? Considere esto. Mire el pueblo de Israel y mire la humanidad hoy día. ¿Cuáles eran los problemas más serios del pueblo de Israel? Uno, la idolatría. Ese era un asunto bien. Mire Salomón, ¿verdad? Tenía este problema de la idolatría, pero ¿por qué razón? Por problemas de moralidad. Y es el segundo problema que acompañó al pueblo de Israel toda su historia. Estaba este profeta contratado para maldecir al pueblo de Israel y no podía. Empezaba a querer maldecir al pueblo de Israel y le salían bendiciones. Y le decía el contratista, bueno, ¿quieres más dinero? ¿Qué es el asunto? Te estoy diciendo que quiero que maldigas a este pueblo. Pues que no me sale cuando quiero maldecir. Aquí está más dinero. Y luego, y otra vez lo bendice. Entonces, como este era avaro, ¿verdad? Le gustaba el dinero. Mira, pues, yo no puedo maldecir a este pueblo, pero te voy a decir, mándales mujeres. Mira otra vez. Entonces, ¿cuál era el problema de Israel? Uno, idolatría. Y número dos, problema de moralidad. Hoy día, ¿cuál es el problema de todo y de los seres humanos y de los creyentes? Lo mismo, la idolatría. ¿Por qué la idolatría, hermano? Si ahora no, sí, pero mire, ídolos son
a todo aquello que ocupa el lugar del Señor. Y entonces, el trabajo, no puedo ir a la reunión, no puedo orar, no puedo leer porque estoy trabajando. Eso ya se convirtió en un ídolo. Los asuntos, las personas, las cosas que toman el lugar del Señor. Entonces ese es un problema. Y ahora otro problema grave, que es la moralidad. Entonces, mire cómo es el sistema del mundo. Se trata de bajarle el precio a los valores morales, ¿verdad? Es, las generaciones más modernas no tienen empacho de entregarse aquí, me entrego allá, me entrego aquí, me entrego allá. ¿Y cuál es la frase que usan como argumento? Es mi cuerpo, mi decisión. Imagínense, considere esto, ¿verdad? Entonces, por tal razón, el asunto de la conciencia del sexo es muy importante para Dios. Es muy importante para Dios. Debemos tener nosotros una mente renovada. Mire cómo es el entretenimiento. ¿Qué vende el entretenimiento? Inmoralidad, ¿verdad? En el cine, en el teatro, en la música, en cualquier lugar. Usted ve la publicidad. ¿Qué es lo que van a poner para atraer las miradas? Cuestiones inmorales, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual el matrimonio es algo que vamos a ver más adelante, que nos guarda, de hecho. Pero nosotros debemos tener una conciencia, más bien no la conciencia, tenemos que tener una percepción de esto como algo santo. Tanto el sexo como el matrimonio es algo dado por Dios. Miren lo que dijo el Señor otra vez al final de esa ceremonia maravillosa. Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está implícito este asunto dentro del matrimonio. Es algo que Dios estableció. Muy bien, 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice, en los tiempos venideros habrán enseñanzas demoníacas. Fíjese que una de ellas consistía en prohibir el matrimonio, vendiendo la idea de que por medio de no casarse, uno llevará una vida santa. Y entonces aquí, ¿y cuál es el problema de eso? Que entonces traslada la vida santa en vez de que nosotros, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo. Pero ¿quién es el que santifica? El mismo Dios de paz. Pero con este tipo de enseñanza, la santificación se le atribuye al hombre. Entonces el hombre tiene que esforzarse por ser santo. Ya viene ese pensamiento otra vez, ya le falla al Señor. Entonces no alcanzamos nunca esa dichosa santidad. Mire cómo es eso, ¿verdad? Algunas religiones saben ustedes que hacen eso, ¿verdad? No, él es apartado, ¿verdad? No se va a casar nunca. Quiero leer esto. Dice en 1 Timoteo 4:3, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los que creen y tienen pleno conocimiento de la verdad. Pero miren, prohibirán casarse y eso es algo que entonces empiezan a ver como, a vender como algo sucio, algo que como para ser santos no hay que casarse por la relación sexual. Entonces la relación sexual es algo que contamina, ¿verdad? Otra vez dentro de la cubierta del matrimonio, pero a esto le llama doctrina de demonios, a tal punto. Regresemos otra vez a que debemos darnos cuenta de que el matrimonio es algo limpio, es algo establecido por Dios. Nunca fue puesto después de la caída, sino antes de la caída. Antes de la caída, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar con esto muy fuerte, con los que estamos casados, para poder nosotros darnos cuenta por qué razón se estableció el matrimonio, por un lado, pero para los más jóvenes también, de saber
que debemos tratar con estos asuntos de una manera santa. Estar conscientes del sexo es algo muy natural y no constituye pecado. ¿A qué nos referimos con esta conciencia? Con la conciencia de querer establecer una familia, porque en algún momento nos sentimos solos y entonces está la hermanita que no la había visto y ahora hey, no la había visto bien, ¿por qué ahora la miro diferente y demás cosas? Esto es un asunto de un despertar que es normal y no es pecaminoso siempre y cuando lo veamos como Dios lo ve, pero no es algo de que es algo que debamos satanizar o algo que debamos nosotros estigmatizar, o dicho de esta forma, ¿verdad? Hay un sentimiento de culpa en todo esto que en realidad no tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Este asunto de sentirnos acusados es algo que Satanás aprovecha, que es por causa de nuestra ignorancia. ¿verdad? Ignoramos que Dios estableció el matrimonio. Es normal querer tener una familia, por supuesto que es normal. Es normal querer que el hermano tener su esposa, es totalmente normal. Es normal que la hermana quiera tener su esposo, es normal. Eso no es pecado bajo ningún punto de vista. ¿verdad? Es algo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, tratando de recapitular esto, esta parte que hemos avanzado hasta ahora, el matrimonio es santo. Y esto es una maravilla. Dios estableció el matrimonio y es santo especialmente porque algo que debe llamarnos la atención es que fue establecido antes de la caída. Y que, miren, esto es una maravilla, que a ver cómo nos da el Señor el tiempo, pero cuando, cuando Dios en algún punto vio al hombre, y el hombre tenía su asignación, ¿verdad? Tenía que labrar el huerto, cuidar el huerto, ponerle el nombre a los animales, al menos son las actividades que nos habla la Biblia. Seguramente habían más cosas que hacer, ¿verdad? Pero en algún punto Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y una cosa que me encantó, me gustó mucho, es que en la figura de sacar esa costilla de Adán y de la costilla edificar a Eva, es como que, digamos, Dios le quitó una parte. Eso es literal, ¿eh? Dios le quitó una parte a Adán y luego se la volvió a presentar. Entonces, definitivamente, cuando Dios le quitó la costilla a Adán, Adán quedó incompleto. Pero cuando Dios le dio a Eva, a Adán, estuvo más que completo, ¿verdad? Entonces, este pensamiento me gustó mucho, 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 ¿verdad? Porque Dios dice primero, no es bueno que el hombre esté solo, por un lado, pero por otro lado, nosotros como varones no estamos completos hasta que tenemos a nuestra esposa. Bendito Dios, que Él nos completa. Otro de los puntos importantes en cuanto a este asunto, y esto lo que mencionó acerca de esta frase de Dios, que dice, no es bueno que el hombre esté solo, está en Génesis 2:18. Y esto es importante que grabemos. ¿Cómo dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y esto aplica a las hermanas también, por supuesto, ¿verdad? Pero grabemos esta frase, ¿verdad? Los que somos padres, ¿verdad? No quisiéramos que nuestros hijos se vayan y que se casen, no. En algún momento, a pesar de que estén con nosotros, van a experimentar esa sensación de soledad. Pero ¿saben qué es? Es que les está llamando su otra mitad. Les está llamando esta otra parte. Me gustó tanto eso, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Amén. Entonces, en el tiempo que Adán fue formado, fue a pesar de que él ahí adentro tenía su costilla, ¿verdad? Pero esta costilla más adelante fue edificada como Eva en este sexto día maravilloso. Y luego me llamó también la atención cómo es que la recibe Adán. Esta sí es mi ayuda. Ella sí, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó de todas maneras hombre y mujer. ¿Por qué? Porque adentro de Adán estaba Eva, estaba implícita, pero ahí estaba,
¿verdad? Esto es un poco parecido, digamos, al hecho de que en Cristo está el Padre y está el Espíritu, en el Espíritu está Cristo y está el Hijo, y en el Hijo está el Padre y el Espíritu, ¿verdad? La coinherencia de la Trinidad. Entonces, de alguna manera, en Adán también al principio estuvo Eva, solo que después fue sacada y edificada, pero ella es adecuada. Eh, en esta parte se usa la expresión ayuda idónea. Estas palabras significa que ella era adecuada para dar la ayuda debida. Entonces, hermanos, debemos pues darnos cuenta que parte de esta visión clara acerca del matrimonio eh, nos juntó Dios para que nos ayudáramos mutuamente. No solamente es que la hermana es la ayuda del hombre, del hermano, ¿verdad? No, no, es una ayuda mutua, es una comunión mutua, ¿verdad? Entonces, esta expresión es maravillosa. Es alguien que combina perfectamente, alguien que ayuda, que da la ayuda que corresponde perfectamente. Y luego vuelvo otra vez al proceso ¿verdad? Donde, donde Eva fue edificada a partir de algo que era de dentro de Adán. O sea, ella era la parte que le faltaba a Adán. Hoy día tenemos que tener esa apreciación, ¿verdad? No es que yo sea el premio de mi esposa, ¿verdad? Te ganaste el premio, ¿verdad? No, no, no. Somos mitades, ¿verdad? Que corresponden perfectamente. Y esa es una visión muy apropiada del matrimonio. Hay muchos casos de matrimonios donde eh, la figura masculina es amo y señor, ¿verdad? De la jungla. Y entonces todo el servicio gira en torno a él, ¿verdad? Y hay que rendirle pleitesía, ¿no? Esto es una comunión, ¿verdad? Es una comunión porque estamos hechos para ayudarnos mutuamente. Entonces, primero, el matrimonio es santo. Y nuestra conciencia del sexo debe ser una conciencia muy santificada, muy limpia, porque esto así lo es. Así lo diseñó Dios, limpio. ¿Y qué tan limpio es esta conciencia del sexo para Dios? Adán y Eva antes de la caída estaban desnudos y eso no les molestaba. Esto es algo que es limpio, que es normal, que Dios lo creó, que Dios lo hizo, Dios lo diseñó. Y el segundo punto que estamos viendo en cuanto a a lo que compone el matrimonio, es que el matrimonio es para ayudarse mutuamente. Dios edificó a Eva, ¿verdad? Para que fuera la ayuda idónea de Adán, pero también para que Adán fuera la ayuda de ella, para que fueran complemento. Mira esta palabra complemento. Complemento es lo que le hace falta. Sin ella, estamos incompletos, ¿verdad? Estamos incompletos. Aleluya. Muy bien, otro de los puntos que debemos considerar, y ya voy por el tiempo, es que, bueno, antes de pasar a este punto, también me gustó mucho esto de que para el Señor siempre fueron importantes las bodas, ¿verdad? ¿Cómo es que para el Señor, por ejemplo, en las bodas de Caná, él no solo asistió a la boda, sino que mejoró la boda, ¿verdad? Hizo un improvement ahí en esta boda, lejos de que lo presionó María y que esto y lo otro y que no era el tiempo, pero él estaba en esa boda y mire, al Señor le interesaba ese tipo de actividades porque para Dios es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Para el Señor es importante los matrimonios. ¿Ah? Se casan los hermanos, aleluya. Saben, en cuanto a al incremento de la iglesia, un buen porcentaje es por los santitos que se casan, ¿verdad? Y así que tengan hijos, ¿verdad? Porque estos son hermanitos y hermanitas que están ahí en potencia, así que tienen la infraestructura, son sus papás, están en la iglesia, o sea, está bien. No, hermano, que la vida está cara y que esto y lo otro. Hermano, hay que tener hijos, ¿verdad? Porque Dios busca su simiente, ¿ah? Entonces, esto es bien interesante, cómo el Señor
le interesó el asunto del matrimonio. El Señor permite los matrimonios, aprueba los matrimonios y los mejora. Entonces, Él hizo esto. Muy bien. Otra de las cosas muy interesantes con esto, porque lo que pasa también, acordémonos de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de las finanzas, ¿de qué hablamos? De la influencia del dinero sobre las personas, ¿verdad que sí? Entonces ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, ahora cuando hablamos del matrimonio, mucho es la conciencia que tenemos alrededor de la sexualidad. Y este es el problema grave que tiene el pueblo, que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Idolatría y la moralidad. Hoy día nosotros, lo mismo, idolatría y el problema de la moralidad. Entonces, gente que se llena la cabeza de cosas impuras, en eso anda pensando, y en eso anda pensando, y en eso anda pensando, ¿ah? Entonces, el matrimonio, ¿saben qué también es? La prevención del pecado, ¿verdad? Miren cómo dice Pablo, ¿verdad? Mejor cásense de eso de andarse quemando. ¿Qué será eso de andarse quemando? ¿Verdad? Va de pensar y pensar y pensar en eso, ¿verdad? Va de pensar en eso, ¿verdad? Entonces tiene ahí pues tiene su prometida, el hermanito, pero esa cosa lo tiene, mire, al punto que el hermano dice, se está quemando. Entonces ese que se está quemando, ese que se está quemando, mejor que se casen. Entonces, pero ¿qué es lo que está diciendo? Que ya casados, pues pueden tener la vida que quieren tener, ¿verdad? Pueden ser una sola carne, según lo que la Biblia enseña. Entonces, hermanos, vemos estas parejitas mejor que se casen, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué estamos evitando? La fornicación. Había un hermano que explicaba acerca de la fornicación y decía, es que el problema de la fornicación es que nos hace cisternas rotas. ¿Verdad? Porque ese pecado, mire, le drena la vida, le drena la vida. Y el problema es que empiezan a valorar su cuerpo muy, muy barato, ¿verdad? Pierden el valor de su cuerpo, ¿verdad? Y entonces están en esa actividad impura, impropia. Y entonces, ¿qué pasa? Reciben la palabra, están ahí, pero no se queda nada. No se queda, no retiene nada. Otra de las analogías era las zorras pequeñas. En este ejemplo de las zorras pequeñas tiene que ver con las vides, los cultivos de las vides que son enredaderas, y esas zorras pequeñas solo llegan a morder lo que está abajo porque no alcanzan más. Y entonces dañan el cultivo. Miren, hermanos, por ejemplo, ¿cómo luchamos porque los jovencitos en la iglesia no tengan relaciones amorosas entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué razón tienen 14, 15, 18 años, 20 si quieren? Pero estos jovencitos no tienen planes de matrimonio. Si no tienen planes de matrimonio, no deberían involucrarse en una relación amorosa. ¿Por qué razón? Porque de tarde o temprano en una relación que solo es por jugar, rompen. ¿Y qué pasa? Uno se va de la iglesia y a veces se va hasta la familia. Y ya perdimos una familia completa. Vemos esa pérdida, ¿verdad? Es terrible, es lamentable. Por ejemplo, los corintios aún hubo, hubo, hubo un problema muy serio en cuanto a la moralidad. Un muchacho le quitó la esposa a su papá. O sea, miren esos niveles. Y de veras, los hermanos pues nos enteramos de muchas situaciones bien terribles, bien escandalosas, ¿verdad? Porque se da así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Idolatría, inmoralidad. ¿Tendrá razón el hermano con explicarnos eso? Por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo juzgamos nosotros? Juzgamos de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿verdad? Así juzgamos nosotros. Por eso es que somos como somos a veces. ¿Cómo juzgamos? En base a nuestra concupiscencia, en base a nuestro trasfondo, en base a lo que metemos en nuestra mente. Entonces, por eso es que somos como somos. Necesitamos mucho al Señor, ¿verdad? Comer, beber al Señor, llenarnos de Él, que nuestra mente llegue a tener espíritu, ¿verdad? De tal forma que Él sea el que gobierne. En este caso, entonces el matrimonio se vuelve una prevención, una salvaguarda para el pecado.
para que estos jóvenes o adultos ya no estén pecando, ya no estén dañando su conciencia, ya no estén dañando la iglesia. A veces nos preguntamos por qué razón a veces la gente, los hermanitos y hermanitas no maduran, no salen de la misma situación económica, no sé, no se multiplican y una serie de cosas cuando nos empezamos a enterar que hay situaciones irregulares en cuanto a la conducta moral, ¿verdad? Y se da a todos los niveles. Entonces, bueno, quisiera por lo menos avanzar un par de puntos más. En el matrimonio somos un equipo, ¿verdad? El esposo y la esposa somos un equipo y me gustó eso también. Eh, el hermano dice aquí que somos coherederos de la gracia y eso es maravilloso. Que el Señor nos regale y debería ser así, que el esposo está sirviendo y la esposa también está en el servicio. Pueden ser en el mismo lugar o en otro lugar, ¿verdad? Pero a Dios le complace ver a los esposos y a las esposas que sirven juntos. Dios se deleitaba, por ejemplo, menciona, no te olvides de Priscila y Aquila, matrimonio maravilloso, ¿verdad? Entonces, eso es algo también que es el matrimonio. Vimos que el matrimonio es una ayuda mutua. Ahora vimos que el matrimonio es esta salvaguarda con respecto del pecado, pero también en el matrimonio somos coherederos de la gracia, coherederos de la gracia. No debemos ser cristianos solitarios. Solo el esposo en las reuniones, ¿verdad? O solo la esposa y aún los dos creyentes, ¿verdad? No, debemos heredar juntos esta gracia, por ayudarnos juntos en todas estas situaciones. Y como punto final por esta noche, ya por el tema del horario, otro asunto muy importante es el tema de la virginidad. Y no se refiere el hermano al tema de la virginidad antes de matrimonio, sino eh, al hecho de permanecer virgen, al hecho de no buscar el asunto de tener una familia, sino guardarse para el Señor. Por un lado están los 144,000, que es un número literal, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, el servicio al Señor con alguien que se guarda virgen tiene muchos beneficios para el Señor y para aquel o aquella que toma esa decisión, pero hay condiciones aquí, ¿verdad? No puede ser que cualquiera diga, no me voy a casar y si es de los que se están quemando, ¿verdad? Entonces eso no va a ser ningún beneficio ni para él o para ella, ni para el Señor, ¿verdad? Porque va a ser alguien que va a estar tropezando y tropezando. Así que esto lo voy a dejar hasta acá y pues nos vamos a seguir viendo la otra semana con con el resto del mensaje si el Señor nos da su gracia. Amén.